chavitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos de nuevo. Espero se estén portando bien. Cada vez que yo voy a las fiestas, siempre cuando ya vengo de regreso, los niños me dicen, cuéntese un chiste. ¿Quieren un chiste? ¿Les voy a contar un chiste? Sí. A ver, chiste, chiste, chiste. Muy bien. Vamos. ¿Qué hace un ratón en el parque? ¿Qué hace un ratón en el parque? Pues esperando un ratito, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieren otro chiste? Muy bien, ahí les va otro chiste. ¿Qué hace un ratón con una metralleta? ¿Qué hace un ratón con una metralleta, chavitos? Ah, pues rat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 a. Pues sí, ¿verdad? Muy bien. Aprovechando que estamos hablando de ratoncitos, voy a platicarles algo sobre un ratoncito. Érase una vez un ratoncito que vivía en una granja que estaba en las orillas de un pueblo, una granja muy grande donde vivían muchos animalitos. Habían gallinas, patos, cerdos, borregos, vacas, de todos animalitos habían en esa granja. Habían puros animalitos en la granja. Y en la casa grande de los dueños de la granja estaba del otro lado. Entonces, el ratoncito, cada vez que tenía hambre, se iba a la casa grande a robar un poco de comidita para darle a su familia. El ratoncito siempre se iba a la casa y regresaba con comidita. Regresaba, iba, regresaba. Pero un día, la esposa del dueño de la granja ya estaba muy molesta. Porque el ratoncito se mantenía en la cocina robándole comidita. Entonces ella, enojada, le dijo a su esposo que compraran unas trampas para ratones. Y el siguiente día, los dueños de la granja se fueron y regresaron en la tarde. Cuando regresaron por la tarde, regresaron con bastantes cosas, y los animalitos no sabían qué pasaba todavía, Entonces, el ratoncito, como cada tarde, iba siempre a traer comidita en la cocina de los dueños de la granja para llevárselo a los demás ratoncitos. Cuando el ratoncito llega en la tarde, ya se lleva una gran sorpresa, que los señores dueños de la granja estaban colocando trampas para ratones en todos los lugares de la casa. Entonces el ratoncito se puso muy triste, que ya no podía entrar a traer comidita para llevarle a sus amiguitos. Entonces el ratoncito se regresó muy triste. Llegó a la granja y iba muy triste el ratoncito y se encuentra a la gallina. Estaba la gallina y el ratoncito le pregunta, gallina, gallina, le decía el ratoncito, y la gallina, cuac, 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 cuac. Y el ratoncito por segunda vez le gritó, gallina, gallina. Entonces la gallina le respondió, ay, ratoncito, ¿qué quieres? Fíjate, gallina, que los dueños de la casa pusieron trampas para ratones en toda la casa y no voy a poder entrar a traer comidita, le dijo el ratoncito a la gallina. ¿Y saben qué le responde la gallina? ¿Y eso en qué me perjudica?, le dijo la gallina. Entonces el ratoncito agachó la cabeza, se puso más triste y se regresó, venía caminando y se encontró al borreguito. Entonces decidió decirle al borreguito, 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 le dijo el ratoncito. No le hacía caso el borreguito. Borreguito, borreguito, le decía. Borreguito, borreguito,
¿Qué pasó, ratoncito? ¿Qué quieres? Le dice el borreguito al ratoncito. Fíjate, borreguito, que en la casa de los dueños de la granja están colocando muchas trampas para ratones y no puedo entrar, no voy a poder entrar a traer comidita para darle a mis chavitos, a mis niños. ¿Y saben qué le responde el borrego? ¿Y a mí qué me importa?, le respondió el borrego. El ratoncito se puso más triste. Siguió avanzando, siguió avanzando, siguió avanzando. Siguió caminando el ratoncito cuando, ¿saben?, se encuentra la vaca. Se encuentra la vaca y le dice, vaca, vaca, vaquita, le decía. Y la vaca solo decía, mu, mu. Vaca, vaca, escúchame por favor, le decía el ratoncito. Y hasta que la vaca se dio vuelta y le dijo, ¿qué quieres, ratoncito? Fíjate, vaca, que en la casa de los dueños de la granja están colocando muchas trampas para ratones. Entonces yo ya no voy a poder entrar a traer comidita para darle a los niños. ¿Qué voy a hacer?, le dice el ratoncito a la vaca. ¿Y saben qué le respondió la vaca? Eso a mí no me importa. Ve tú qué haces, le dijo la vaca al ratoncito. El ratoncito se puso muy triste, se puso muy triste. Y de ahí fue cayendo la noche, fue cayendo la noche, fue cayendo la noche. Los dueños de la casa se durmieron, se durmieron. Cuando escucharon que la trampa sonó, ¡plac! Sonó la trampa para ratones. Sonó la trampa para ratones. Y la esposa le dice al esposo, ¿escuchaste? Sonó la trampa. Ya atrapamos al ratón. Y se levantaron corriendo y fueron a ver. Sorpresa. En la trampa había una víbora venenosa. Entonces la dueña de la casa, por ir rápido, pensó que era el ratón. Cuando prendió la luz, el esposo, la señora fue a agarrar rápido, pensó que habían atrapado al ratoncito. Sorpresa, era una víbora venenosa y le picó. Le mordió en el brazo a la señora. Pasó un día, la señora empezó a enfermarse. La señora pasó a enfermarse. Empezó a ponerse más grave, Llegó el doctor, la atendió. Y como ella ya estaba muy débil, ¿saben qué hicieron? Tomaron una decisión. Fueron a agarrar a la gallina y le hicieron un caldo de gallina a la señora porque ya estaba muy débil. La señora, contenta con el caldo de gallina, ya estaba mejorando. Y como ustedes saben que cuando algún pariente está enfermo o algo, todos los familiares tenemos que visitarlos, ¿verdad? Fueron llegando todos los familiares de la señora. ¿Saben qué pasó? No había cena para los familiares, que eran bastantes. Tuvieron que ir a traer al borrego. Agarraron al borrego, lo destazaron y hubo cena para toda la familia. Después de eso pasaron 2 días. ¿Y saben qué? La señora se empeoró. Entonces, ¿saben qué pasó? El dueño de la granja tomó una gran decisión. Vamos a vender a la vaca para comprar más medicamentos para que se mejore mi esposa. Ahora les pregunto, ¿saben quién fue el único que quedó? A ver, ¿quién fue el único que quedó? El ratón. El ratón fue el único que quedó. La gallina no le hizo caso. El borrego no le hizo caso. La vaca nunca le hizo caso. Moraleja:
Si alguien de tus amigos, familiares o no sé, quieren que tú les brindes una ayuda, hazlo. Ya sea económicamente, si puedes, hazlo económicamente. Si un amigo o amiga quiere un consejo tuyo, dale tiempo, regálales unos 10, 15 minutos y que él te cuente y le das un consejo. Si algún niño o niña está sufriendo de hambre, sed y puedes ayudarlo, hazlo. Ayúdalo, sin esperar nada a cambio, porque ¿sabes? El de arriba todo lo ve. Si tú haces algo bien ahora, mañana recibirás y te multiplicarán bendiciones. Dios lo ve todo. Dios tal vez se tarda, pero Dios nunca olvida. Mucha atención, chavitos y chavitas. Si ustedes pueden hacer algo bien por otro amiguito, por otra amiguita, papito, mamita, si ustedes pueden ayudar a las personas, háganlo sin esperar nada a cambio. Diosito siempre ve todo y van a recibir muchas bendiciones por él. Acuérdense, chavitos, a portarse bien, a obedecer a papito y a mamita. Y saben que los quiere mucho el payasito turroncito. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!